11, Hebreos capítulo 11, vamos a leer del versículo 11 al 16. Hebreos 11, versículos del 11 al 16. Damos la bienvenida a todos ustedes que nos están oyendo o viendo por internet. Hebreos 11, del 11 al 16. Dice la palabra de Dios de manera alternada: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver todos, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar asiento, porque ya oramos, amén. Ok, vamos a ver entonces algunas cosas que la palabra de Dios menciona en estos versículos del 11 al 16. Comienza hablando de Sara y es la primera mujer que se menciona en estos versículos, no queriendo ponerla a un lado. Al contrario, las mujeres también pueden tener fe, amén. Todo el mundo puede tener fe. Dios no hace acepción de personas. Si pudiéramos preguntar, ¿quién tendrá más fe? Quizás pudiéramos nosotros decir, las mujeres tienen más fe. Los hombres tendemos a pensar un poquito más las cosas. Tendemos a irnos por la lógica. Tendemos a buscar una respuesta a las cosas que suceden, sean espirituales o sean simplemente seculares de este mundo, y queremos razonar. Y pudiéramos quizá decir si una mujer pudiera tener más fe. En las iglesias, es en las iglesias en donde regularmente vemos a más mujeres que hombres. Y eso no quiere decir que los hombres no pueden tener fe, pero también el hecho de que Sara esté aquí, después de hablarnos de varios personajes que sí tuvieron fe, no quiere decir que una mujer no puede tener fe. Todos podemos tener fe, todos podemos tener fe. Y comienza hablándonos de Sara en el versículo 11 de Hebreos 11. Y dice ahí: siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aunque en la Biblia, allá en Génesis capítulo 18, vamos a ir, Génesis capítulo 18, aunque en la Biblia pudiéramos decir nosotros, Sara no tenía mucha fe porque ella fue la que se rió. Vea lo que dice Génesis 18 en el versículo 11, 18, 11. Dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya Sara, ¿verdad? Ya estaban ellos, ambos estaban viejos. Dice el versículo 12: se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya
viejo. Ja, ja, ja. Quizás la risa de Sara no era una risa de incredulidad finalmente, porque dice la Biblia en Hebreos confirmando que Sara creyó. Y si vemos la razón acá, Sara se está riendo no porque está diciendo, no, Dios no puede hacer eso, aunque ahí en el versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Sino Sara está pensando, no, yo ya soy vieja. ¿Cómo me voy a ir a ver ahí toda viejita con una panza caminando? ¿Y qué van a pensar las demás mujeres de mi edad? Y podré, dice ahí, yo tener deleite. Y quizás esa fue la razón por la que Sara se ríe. Cuando lleguemos al cielo le preguntamos más directamente, oiga hermana Sara, ¿por qué se rió? Pero se ríe. Y dice en el versículo 13, Dios hablando con Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Sabía Dios por qué se había reído Sara? Dios lo sabe todo, amén. Y Dios sabía la razón por la que Sara se había reído. Versículo 13 le pregunta, ¿será cierto que he de dar? Ella dice, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara, me imagino que Abraham fue y le preguntó, oye vieja, Dios me confrontó a mí, qué vergüenza. Ya te dije que cuando venga la presencia de Dios te comportes, porque dice que te reíste. ¿Por qué te reíste? Y versículo 15, Sara está diciendo, negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, mujer, sino que te has reído. Y ella le dice, no me reí. Y él le dice, sí te reíste. Que no me reí. No, que sí te reíste. ¿Cómo que de que no? Y yo no sé, la plática de los viejitos, de los ancianos ahí diciendo que no me reí, que sí te reíste, que no me reí, que sí te reíste. No sé cómo a lo mejor le hacía casquillas y le decía, sí te reíste, no me reí, sí te reíste. Y bueno, ahí están, riéndose y no riéndose. Pero también Abraham se ríe. Vean lo que dice en Génesis capítulo 17, versículo 16. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué? Y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y entonces Abraham, ¿qué pasa? Él también se rió. Qué interesante de que cuando el esposo se ríe, que es el líder, la esposa también va y sigue a ese líder y también se ríe. Pero primero de los dos es Abraham, riéndose, y dice la Biblia, se postró sobre su rostro. No para orar, a lo mejor se cayó a tierra porque le dio mucha risa también. Y dijo, a hombre de 100 años, y aquí a mi mujer de 90 años. Pero dice la Biblia en Hebreos, creyeron. Abraham creyó, Sara creyó. Finalmente ellos creyeron. ¿Y qué trajo como consecuencia de que ellos creyeron a Dios? Y ese es mi primer punto. El primer punto es cree. Hay que creer. Cuando Dios nos habla y nos dice que tenemos vida eterna a través de Cristo, hay que creer. Cuando Dios me dice un día sonará trompeta, hay que creer. Cuando Dios me dice que vamos a estar no solamente miles, pero millones y millones
allá cantando en el cielo, multitudes cantando al Señor, hay que creer. Y la fe toma creer para poder nosotros, como dice allá, ahorita vamos a ir, pero como dice allá en Efesios, que nosotros tenemos que creer en Él, poner nuestra fe en Él. Pero vea lo que dice en Hebreos, regresando a Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice: y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Qué debemos de creer? Tenemos que creer que Dios es fiel. Dios es fiel. Si hay alguien que no miente, es Dios. Si si Él dice voy a hacer esto, es Dios. Él no me va a transar, Él no me va a engañar, Él no me va a mentir. Él es Dios, porque dice la Biblia en Malaquías que Dios no miente, Dios no cambia. Él tiene a nosotros, cuando nosotros hacemos una promesa a Dios, muchas veces la quebramos, no somos fieles. Le decimos al Señor: sí, Señor, todo este año voy a dar mi promesa de fe. ¿Y qué pasó? Pasaron 2, 3 semanas y se nos olvidó. Oh, sí, Señor, mira, si sanas a mi hijo y si sanas a unos hasta su perrito. Señor, si sanas a mi perrito, ahora sí voy a ser fiel. Y se nos olvida esa fidelidad. Prometemos a Dios y le decimos: sí, Señor, lo voy a hacer. Ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora sí voy a diezmar. Ahora sí voy a ir a ganar almas. Voy a cambiar, Señor. Y Dios en el cielo dice: no te creo, no te creo, no te creo. Versículo 12, vean lo que dice ahí. Dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron, o sea Isaac, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque Sara creyó. Sara creyó y Abraham y Sara tuvieron a Isaac porque Sara creyó. Abraham también creyó. Los dos tenían que creer. Los dos tenían que creer. Ellos creyeron a alguien que era fiel. Y en el matrimonio es bueno cuando el esposo cree, y es mucho mejor cuando la esposa también cree. En el matrimonio es bueno cuando la esposa cree y el esposo también cree, cuando los dos creen. Porque ¿cómo sería si uno no cree? Vienen a la iglesia y se predica la palabra de Dios y se predica quizás del cielo. Y qué hermoso cuando recordamos lo que va a ser el cielo. Y entonces sale de aquí, sale el esposo a lo mejor bien animado y la esposa le dice: ¿tú qué le crees al pastor? Y el esposo le dice a los hijos: hijos, vamos a darle gracias a Dios porque vamos al cielo. Y la esposa le dice: no vamos al cielo, no vamos a ningún lado. Tenemos que creer los dos en el matrimonio. O al revés, la esposa dice: vamos a obedecer a Dios. Y habla con sus hijos: hijos, vamos a obedecer a Dios. Y el esposo dice: no, al que me van a obedecer es a mí, sino aquí me los agarro. Entonces Sara y Abraham y Sara, ambos tenían que poner su fe en Dios. Pero dice la palabra de Dios que no solamente Abraham obedeció, como vimos la semana pasada, y habitó como extranjero, pero Sara también creyó. Sara también creyó. Versículo 13, Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. La primera cosa que vemos acá, dice versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo. Tenemos nosotros que mirar de lejos,
creyendo que hay un Dios, creyendo que hay una promesa, creyendo que hay un cielo. Vean lo que dice Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 46. Juan capítulo 4, versículo 46. Sara creyó porque ella dijo, a lo mejor como humana, 90 años es imposible, pero vamos a creer en Dios. Y creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí vemos una historia muy interesante. Juan 4:46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y dice la Biblia: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. De tal manera que este hombre, su hijo, estaba enfermo. Y cuando uno de nuestros hijos está enfermo, estamos dispuestos a hacer hasta lo imposible. Y el ruego de este padre era un ruego de angustia. Él tuvo que ir hasta donde estaba Jesucristo. Dice la Biblia que este oficial era de Capernaum, y cuando escuchó que había llegado a Galilea, él fue, lo buscó. Él dijo: si hay alguien que puede sanar a mi hijo, es el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo le dijo: mira, todos estos judíos les tengo que mostrar señales para que crean. ¿Estás tú dispuesto solamente a creer sin ninguna señal? Lo que te voy a decir que hagas va a ser mucho más difícil. Simplemente quiero decirte que tú regreses a tu casa, tu hijo ya está bien. Pero Señor, ¿alguna señal? No, tu hijo ya está bien. Señor, necesito ver algo. Tu hijo ya está bien. Y dice la Biblia que él creyó. Y este hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho. No dijo: ok, está bien. Creyó y se fue. Y dice la Biblia, versículo 51, que cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Y él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. De tal manera que fue todo un día de camino. Cuando este hombre no tenía acceso a un teléfono, y el Señor Jesucristo le dice: mira, tu hijo ya está bien, levanta el teléfono y habla ahí a los siervos: oye, mi hijo, ¿cómo está? Ya está bien, porque aquí hay un hombre que me dijo que ya está bien. No, sino tuvo que regresar hasta Capernaum pensando: yo creo lo que Jesús me ha dicho, yo creo. Y todo ese camino yo creo que fue algo difícil, porque de repente viene la duda. Caminando y quizás encontrándose duda en el camino y su misma carne. ¿Y qué tal si tu hijo no está bien? No, yo tengo que creer que mi hijo está bien. El Señor Jesucristo me lo dijo. Viniendo el diablo quizás a medianoche, él tuvo que buscar un lugar para acostarse y cerrar sus ojos. Y antes de cerrar sus ojos, el diablo diciéndole: no, mira, el Señor Jesucristo te mintió. Tu hijo ya murió. Ni siquiera regreses a Capernaum. Mejor vete allá al bar que está allá en la otra esquina y toma y alégrate, porque tu hijo ya está muerto.
Y él diciendo, no, yo tengo que creer, yo tengo que creer, yo tengo que creer. Y cuando llega a él, la noticia fue, tu hijo ya está bien. ¿Desde qué horas? ¿Desde cuándo? A las 7. Y dice la Biblia que versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando Dios me dice en su palabra, cree, tenemos que creer. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿En quién tenemos que poner nuestra fe? Tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Tenemos que creer por fe, creer por fe. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que tenemos que hacer es creer. Número 2. Regresen a Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Número 2, saluda. ¿Qué quiere decir saluda? No dije salud. Vete al bar y saluda. Dice versículo 13, Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo. Y luego, ¿qué dice? Y saludándolo. Cuando saludamos a alguien, lo hacemos por diferentes razones. Una, no hemos visto a alguien por mucho tiempo y entonces vemos que vienen llegando y, ¿verdad?, saludamos. Ya cuando llegan, ya le damos un saludo. Qué gusto es volver a verte, suegra. Amén. ¿Cuándo se va? Pero qué gusto es volver a verlo a usted, hermano. Qué gusto volverlo a ver, hermana. Cuando en algunas ocasiones antes había trenes, ahora ya no hay trenes, pero cuando alguien se subía al tren, algo que muchos pudieran concordar conmigo es que cuando está alguien querido ahí en el tren, la persona que se queda está, ¿verdad?, despidiéndose y está saludando y está diciendo, nos vamos a volver a ver algún día. Los misioneros que salían en barcos sabían muchas veces que ya nunca más iban a volver a regresar. Y cada uno de esos misioneros subiéndose a ese barco y despidiéndose de la gente, muchos de ellos saliendo de ahí de Inglaterra, yendo a China, yendo al África, yendo a la India, despidiéndose y pensando, esta posiblemente es la última vez que veo a mi familia, que veo a mis seres queridos. Dice la Biblia que primero pues hay que creer, pero luego dice saludándolo. Y ellos estaban tan confiados de que iban a ir a un lugar que de repente decían, allá ese lugar, allá en donde Dios me está esperando, allá con sus ángeles y el Señor Jesús a su diestra, allá a ese lugar yo voy, y dice saludándolo, tan confiados de que había alguien que los estaba viendo. Para saludar tengo que reconocer que hay alguien del otro lado. Para saludar, si de repente saludo ahí, vamos en el camino y saludo a lo loco, van a decir, bueno, ¿a quién estará saludando? A los árboles, a los animalitos, a los conejitos. Tenemos que saludar. Cuando saludamos normalmente conocemos al que estamos saludando. Y dice la Biblia, murieron muchos sin haber recibido lo prometido, pero lo miraban de lejos. Ellos decían, allá está la tierra prometida, allá está la ciudad celestial,
y primero creían. Tenían una confianza de que había una ciudad celestial. Y segundo, saludaban esa ciudad celestial. A la gente que estaba ahí, saludaban. Vean lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La primera parte dice, teniendo en derredor nuestro, ¿qué dice? Tan grande nube de testigos, tan grande nube de testigos. Hay una nube de testigos que quizás nos están viendo desde el cielo, por lo menos los ángeles y Dios. Yo no sé si Dios realmente esté dejando allá como en un estadio a todos, ¿verdad? Los que ya han llegado allá y viéndonos hacia aquí, hacia abajo. Pero ciertamente dice la Biblia que hay una gran nube de testigos. Estos hombres que creyeron en las promesas de Dios porque Él era fiel, ellos, dice la Biblia, creyeron, y la segunda cosa, saludaban, decían, allá yo voy, allá yo voy. No sé si sería bueno el decirle, ¿saben qué? Vamos a mirar arriba, vamos a saludar, ¿verdad? Pero vamos a un lugar, amén. Vamos al cielo. Y tenemos que estar dispuestos no solamente a decir, ay, pues sí, nos vamos a morir, o el Señor Jesucristo viene y me voy a ir con Él. Pero ellos decían, yo lo creo. Y porque lo creo, yo estoy confiado que un día yo voy a ir a ese lugar. Un día yo voy a ir a ese lugar. Quizás algunos de ustedes, cuando se casaron, el esposo le prometió a la esposa, mi amor, cuando cumplamos 10 años de casados, te voy a llevar a París. Y si no a París, allá a Zitácuaro por lo menos, amén. Pero te voy a llevar a un lugar bonito. No sé, pero quizás les prometió. Recuerdo que yo le dije a mi esposa que la iba a llevar a algún lugar. No la he llevado, pero sí la he sacado a pasear, ¿verdad? Para que no se quede toda triste. Pero cuando tenemos esa ansia de decir, yo un día me gustaría conocer, si no conocemos Cancún, un día me gustaría conocer Cancún. Un día me gustaría conocer Acapulco, aunque ya ahorita ya no hay mucho que ver allá en Acapulco, ¿verdad? Un día me gustaría conocer, muchos que viven cerca de un lugar importante ni siquiera van. La mayoría de la gente de Acapulco ni siquiera se meten al mar. Dice, ¿estás loco? ¿Para qué voy a ir a meterme al mar? La mayoría de la gente que muchos en Nueva York nunca se subieron a las Torres Gemelas y ahora ya no están. Pero uno dice, un día yo quiero ir a ese lugar. Y uno tiene ese deseo y busca fotos y dice, yo voy a ir, yo quiero ir. Bueno, ellos decían, no solamente quiero ir, Dios ya lo tiene preparado para mí. Y lo saludaban con ansia y decían, Señor, un día vamos a estar ahí, un día vamos a llegar. Pablo, en muchas ocasiones, mandó saludos. En muchas ocasiones decía, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Decía Pablo, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Pablo decía, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Y él decía, pronto voy a ir a verlos, pronto voy a ir a estar ahí con ustedes. Les manda saludos aquí Epafrodito y aquí Filemón y aquí a Marcos y aquí a Silas y pronto vamos a estar ahí con ustedes. Y nosotros de la misma manera podemos decir y mandar saludos y decir pronto, aunque a veces no tan pronto, ¿verdad? Pero
pronto vamos a estar ahí. Pronto vamos a estar ahí en el cielo, pronto vamos a estar cantando, pronto vamos a estar disfrutando, pronto ya no va a haber más hambre, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más gripa, amén. Pronto ya no va a haber más angustia, pronto ya no va a haber más enfermedad, voy a estar ahí. Y ese saludo representaba olvidarme de lo que está pasando acá y pensar un poquito de cómo va a ser allá. Tenemos que decirle al Señor: Señor, Maranata, ven pronto. Yo quiero estar contigo, Señor. Y quizás no fue hoy, pero quizás mañana vienes. Quizás no fue mañana, pero quizás al siguiente día. Y constantemente saludar a lo que ya viene. Eso es fe. Porque si digo, no, ¿qué tal si no voy al cielo? Pues no es fe, amén. ¿Qué tal si me muero y hasta ahí? No, eso no es fe. Debo de saludar esperando y deseando estar con el Señor. Seres que han ido ya con el Señor, uno dice, un día yo voy a estar con Él. David perdió a su hijo y él, cuando le dijeron que había muerto, él se levantó, se lavó y dijeron, bueno, ¿ahora qué pasó contigo, David? Y él dijo, bueno, él ya no puede venir a mí, pero yo puedo ir, voy a ir un día con Él, a estar con Él. Y yo me imagino que David pensaba y decía, ¿verdad? Pues mi hijo, un día lo voy a ver. Y de repente le mandaba saludos: hijo, un día voy a verte. Hijo, un día voy a estar ahí. Saludando, creyendo, por cierto, que él iba a estar ahí en ese lugar. Y número tres, confiesa. Regresando a Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice, creyéndolo y saludándolo y confesando. Como cristianos, para ser salvos, primero que nada, hemos creído y Cristo ya está en nuestro corazón. Y ahora estamos saludando, diciendo, yo voy a ese lugar, yo voy al cielo, yo tengo vida eterna, yo sé que soy peregrino aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, yo soy ciudadano del cielo. Pero no se queda eso ahí, confesándolo, dice ahí. Ellos confesaban, ellos compartían, ellos decían, yo creo, yo sé que voy a ese lugar, pero yo quiero que tú vengas conmigo a ese lugar, que tú pongas tu fe, que tú pongas tu confianza. Yo ya puse mi confianza y yo creo que voy al cielo. ¿Y tú qué? ¿Cuándo lo vas a hacer? Tienes que poner tu confianza, tienes que creer en Él, tienes que poner tu fe en Él, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos decían, yo no soy de este mundo. Sí, a lo mejor hay problemas y dificultades, impuestos y gobiernos y nuevas leyes y quitan y ponen, pero yo no soy de aquí, yo soy solamente peregrino. Y yo quiero invitarte que tú también vengas conmigo. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, una patria mejor, una ciudad mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios ha preparado una ciudad para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar. Él es fiel. Y si Él vino a este mundo y me dice, voy pues a preparar lugar, y yo digo, ¿quién le cree? No hay cielo, no hay infierno, no hay nada. Esa Biblia la escribieron los hombres. Esa Biblia es un cuento. Erran los que rehúsan creer en un gran Dios. Y un día se van a dar cuenta
que debieron de haber creído, no solamente en Dios, pero a Jesucristo, en Jesucristo, que perdona todos los pecados. Estos hombres creyeron, estos hombres saludaban, aunque les dijeran que estaban locos. Hey, un día voy a estar allá. Y estos hombres confesaban y compartían y decían: hey, yo voy allá, yo te invito también para que vayas conmigo. La fe es creer. Pero ¿de qué sirve si nada más creo y solamente yo me voy? Hay algo mejor que creer yo solamente, y es llevar a alguien junto conmigo a ese cielo que nos está esperando. Hay que creer, hay que saludar, pero hay que decirle a los que están acá: hey, yo también te invito para que puedas estar junto conmigo en ese lugar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Y Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer, especialmente, Señor, porque tenemos un Dios que es fiel. Y le prometiste a Sara, y Sara creyó, y creyó a alguien que era fiel, que cumple lo que le había prometido a Sara. Ayúdanos a creer y no ser incrédulos. Ayúdanos, Señor, también a saludar y a pensar un poquito más en el cielo, lo que nos espera, cómo será. Quizás hay aflicciones aquí y problemas y dificultades, pero ayúdanos a pensar un poquito en cómo será esa ciudad celestial. Pero también, Señor, ayúdanos a confesar y a compartir con otros lo que ya nos has dado. Ayúdanos a confesar con otros que somos cristianos, confesar con otros que no somos de este mundo, que somos peregrinos, confesar con otros que hemos creído en un Salvador. Y ayúdanos, Señor, a poder ver más que crean en ti. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar. Si Dios le ha hablado, toma un momento ahí en su lugar, hable con el Señor. Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, vida eterna, pero en esta noche quiero creer y poner mi fe en Jesús y quiero pedirle salvación. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Bendice, Señor, cada decisión. Ayúdanos, Señor, a vivir como peregrinos, creyendo, saludando, confesando que tú eres el Señor. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos, esto en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.